El presidente Pedro Castillo firmará hoy a las 6:30 de la noche la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta 18.400 soles de las AFP en una ceremonia que se realizará en Palacio de Gobierno, a la que fue invitada también la autora del proyecto de ley, la congresista Digna Calle Lobatón, en una carta que fue dirigida ayer por la ministra Betsy Chávez. Sin embargo, hay que indicar que tras la promulgación de esta ley, esto deberá ser publicada primeramente en el Diario Oficial del Peruano. Luego la Superintendencia de Banca y Seguros tendrá 15 días para emitir un reglamento que precise la fecha justamente para el inicio de esta devolución de los fondos. Además, primero debería haber una solicitud de parte de la persona que desea o no retirar su fondo de la AFP, justamente a su administradora del fondo de pensiones, para que luego esta AFP, esta entidad, le entregue gradualmente su dinero, empezando por una OIT, es decir, 4.600 soles, y así sucesivamente hasta completar los 18.400 soles permitidos por la norma. Pero se debe tener en cuenta que se trata de una decisión facultativa, es decir, es potestad del afiliado si retira o no su dinero en función de sus necesidades. Sobre esto vamos a hablar, como dije, con la ministra Betsy Chávez, a quien ya tenemos conectada. Muy buenos días, ministra Betsy Chávez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Yuri? Y por su intermedio saludar a todas las personas que nos vienen escuchando a estas horas de la mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra. Mi nombre es Rumi Ceballos. Gracias nuevamente. Bienvenida a LR Más Economía. Ministra, ¿está todo preparado ya para la suscripción esta tarde, esta noche, de la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos de pensiones? Sí, en efecto. Rumi, me confundí de nombre. En efecto, el día de hoy a las 6:30 vamos a estar en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Se ha invitado a los diferentes autores y también coautores de la norma, justamente la congresista que mencionaste, así también el congresista Roberto Camiche. Y bueno, va a ser un poco complicado tener a todos los parlamentarios, ¿no?, que pudieron participar en este evento tan importante porque están de semana de representación. Entonces sí se les ha cursado por eso con antelación el documento, a fin de que ellos puedan venir el día de hoy, ¿no?, aquí a Lima. Asimismo, como mencionaste, básicamente en descripción y plazos de esta norma, se va a abonar en el primer momento hasta una UIT, es decir, 4.600, pero esto va a ser después de presentar la solicitud ante la AFP, ¿no? Estamos hablando más o menos del mes de julio, ¿eh? Julio, agosto va a poder ser de una UIT y en el mes de septiembre va a poder ser hasta 2 UITs. Eso para darte alguna referencia. Eso para todos los afiliados sin excepción, ya sean aportantes activos o exaportantes. Ministra, pero ¿qué es lo que determinó técnicamente para que el Ejecutivo dé esa luz verde a lo que el Congreso aprobó? Estamos hablando de este retiro de hasta 18.400 soles. Bueno, como ustedes tienen conocimiento, nosotros al momento que llega una norma pasa para ver si se observa o no. En este caso entendemos de que el MEF ha dado el visto bueno y por esa razón se está promulgando la norma, ¿no? De hecho, y es que si es que el Ejecutivo tomaba en cuenta las recomendaciones de entidades como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, así como de la propia Asociación de AFPs, era posible que si observaba la norma, era posible que el Congreso sí lo apruebe por insistencia y por eso el Ejecutivo se adelantó a ello. Mire, lo que pasa es que en un primer momento teníamos, yo te hablo desde la calle, aquí un poquito de la calidad congresista, en el Congreso nos presentaron varias normas sobre liberación de fondos, ¿no? Algunas sí eran, daban un monto ya ilimitado, un tema un poco más complejo, ¿no? Entonces, en pleno debate se empezaron a hacer textos sustitutorios, a considerar algunos argumentos de un proyecto de ley y de otro, porque entenderás que diferentes bancadas presentan en este tema, ¿no?, algún tipo de propuesta. Y ya hemos visto también que el Congreso de la República ha aprobado, nosotros hemos observado, igual lo han aprobado. Entonces, no sé si sea de todo cierto tu afirmación, pero lo que sí consideramos importante es que ese era un pedido de toda la ciudadanía. Estamos en momentos críticos y, bueno, responde estrictamente a medidas excepcionales, ¿no? Estamos hablando de un retiro, de la posibilidad de un retiro en un contexto donde las AFPs como negocio tienen ganancias.
Solo el año pasado, el año 2021, las AFPs han registrado ganancias por más de 553 millones de soles. Sin embargo, esto significa más de 10% de lo que ganaron un año antes. Sin embargo, los fondos de las AFP se están perdiendo en una situación complicada a nivel internacional. Es un buen momento para retirar los fondos de pensiones cuando hay precisamente un descenso en el valor, digamos, en la capacidad de valor de los fondos de pensiones. Mira, lo que yo te puedo decir que es un buen momento para dar medidas excepcionales, ¿no? Lo estamos pasando en todo el mundo, tenemos aún una situación muy compleja. Creo que, reitero, o sea, al ser una medida excepcional, estamos tomando esta decisión y esperamos, ¿no?, que la situación pueda mejorar. Además que los peruanos, ojo, el tema es facultativo, ¿no? Que nuestros ciudadanos sean conscientes de que no se va a sacar el dinero para ir y comprar tu televisor, ¿no? O sea, que puedan, en todo caso, poder invertir, poder generar el autoempleo, que puedan tener una suerte de buena conciencia, ¿no? También ese sería, en todo caso, el llamado a la reflexión, ¿no?, de la ciudadanía. Desde el lado de sectores, por ejemplo, como la Asociación de AFPs y otros sectores más, recomendaban lo siguiente: que el Ejecutivo observe esta autógrafa de ley. ¿Por qué? Porque esto podría generar mayor inflación en el país y además solo se estaba ayudando a un pequeño grupo de personas que tiene un fondo para jubilación. ¿Por qué no haber tomado en cuenta parte de las recomendaciones de estas distintas entidades que precisamente advertían la posibilidad de no tocar estos fondos previsionales? Primero, que estamos ante una norma de carácter facultativo, ¿no? La norma no está obligando a ningún ciudadano a que retire sus fondos. Aquí entra mucho el tema de poder reflexionar. Ahora, desde el primer retiro de fondos de AFP, siempre hemos tenido posición de un cierto sector. Somos muy respetuosos de la posición que tienen. Sin embargo, en este retiro, reitero, por una razón estrictamente excepcional, estamos coincidiendo con el Congreso de la República, porque igual, tú también lo has mencionado, ¿no? Así no lo probemos nosotros, pero consideramos que debería de tomarse alguna medida. El Congreso también lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos es poder recoger una medida excepcional, y desde este espacio y desde cualquier otro, igual entiendo que el día de hoy el presidente de la República lo va a dar a conocer, es que la ciudadanía pueda hacer uso facultativo de esta liberación de sus fondos, pero que pueda utilizarlo ya sea para poder invertir, para autoempleo, pero no que se gaste como te decía, ¿no?, en televisores, en cosas que finalmente no se van a ir, nada más el dinero, pues, cual agua, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no?, llamar a la reflexión de la ciudadanía. Es importante lo que dice la ministra, tener en cuenta que es un retiro facultativo, es decir, la persona puede decidir si retira o no su dinero en función de sus necesidades, pero también se habla de la desnaturalización del sistema privado de pensiones con este nuevo retiro, porque ya han habido retiros anteriores, de alguna manera sí han impactado, digamos, en la cantidad de dinero que justamente mueven las AFPs con la finalidad de buscar rentabilidad de esos fondos. ¿Qué va a pasar con el sistema privado de pensiones hacia futuro, ministra? Ya mencionas algo importante, ¿no? Ya con el decreto de urgencia, el 034 del año pasado, el 2020, de abril, ¿no?, se establecía el retiro extraordinario. Ya estamos ante el sexto retiro. Recuerdo en la Comisión Monte, en el anterior Congreso, que se había formado ya algún informe importante sobre qué iba a pasar tanto con el sistema privado de pensiones como con el sistema público. Y creo que el debate debe ser retomado urgentemente por el Congreso de la República, ¿no? Necesitamos ver qué hacemos con nuestros fondos. Quizá recoger, reitero, de parte del Congreso actual este informe de la Comisión Monte, y también pues trabajarlo desde luego con el Ejecutivo. Yo estuve revisando, porque también me llegaron algunos correos, mensajes de la ciudadanía que decían que su rentabilidad había bajado de un mes a otro, ¿no? Algunos habían perdido, le salía pues 2.000 soles de rentabilidad, después le salía solamente 1.800, después seguía rebajando. Entonces, tampoco nos ha apoyado mucho las AFPs, ¿no? Las AFPs han
han generado un impacto en la ciudadanía de que no están siendo justas porque han ido perdiendo rentabilidad. Entonces, creo que el tema ahora mismo debe tratarse en el Congreso de la República y sería recomendable tomar en consideración lo avanzado en la Comisión Omonte, ¿no?, sobre el tema del sistema privado de pensiones, sistema público. Hay una recomendación de la Defensoría del Pueblo, señala lo siguiente, que en momentos de crisis como la actual, en periodos de crisis, el Estado debería identificar con mayor claridad posible a las personas o a los sectores de la población que requieren de mayor ayuda. En este sentido, ¿es posible que el gobierno esté pensando, analizando, preparando ayudas a la familia con mayor vulnerabilidad frente a esta escalada de precios a través, por ejemplo, de una transferencia económica, de algún nuevo bono? Lo que se está haciendo en estos momentos, estamos trabajando en diferentes sectores, ¿no? Más bien te indico algo desde el sector de trabajo. Nosotros en el mes de agosto estamos inyectando 320 millones de soles para subsidiar las planillas de jóvenes entre 18 a 29 años, de pequeñas y de microempresas, a fin de que no sean despedidos. Este subsidio llegaría hasta un 50% del salario, ¿no? Y creo que es un tema sumamente importante porque ahora, sobre todo que hablamos tanto del empleo juvenil, ¿no?, del impacto que tiene, va a poder apoyar a que no sean despedidos, porque vamos a subsidiar hasta en un plazo de 6 meses, ¿no? Y creo que ese tema es importante decirlo. Asimismo, desde el Urahui Perú, que antes era Trabaja Perú, nosotros hemos pedido ya estamos en conversaciones todavía de una demanda adicional con el MEF para poder hacer que este programa de trabajo temporal pueda generar justamente mucho más empleo en intervenciones inmediatas tales como mantenimiento, por ejemplo, de lugares turísticos, el pintado de fachadas, pero con temática del lugar, ¿no? Algo así como se hizo, recordarás, en Antioquía, aquí en Lima, en Huarochirí, ¿no? Y convirtieron un lugar que antes no estaba habitado en una zona turística donde la gente podía ir y tomarse fotografías, hacer pequeños negocios, emprendimiento. Entonces, esos temas los estamos abordando ahora desde el Urahui Perú y creo que nos ayudaría mucho a poder generar empleo temporal, porque estamos hablando de mano de obra no calificada, pero además desde nuestra Dirección de Empleabilidad estamos certificando a las personas al final de la actividad inmediata, ¿no? Eso te podría adelantar. Interesante lo que usted señala justamente de este subsidio al trabajo. De otro lado, ministra, quería yo preguntarle este tema que es importantísimo. Usted habló ayer de acabar con la precarización del empleo. Ayer justamente frente al Congreso, en el Congreso, mejor dicho, en la parte de afuera del Congreso, habló de esta posibilidad. Pero ¿por qué se habla de eliminar la precarización del empleo? ¿Qué es lo que el Perú tiene suscrito con la OIT respecto a este tema? ¿Y por qué la tercerización es nocivo en el país? Claro, el convenio 100 de la OIT. Nosotros hemos suscrito el convenio 100 de la OIT y nos habla de que no podemos tener discriminación salarial. Entonces, si 2 personas realizan el mismo oficio en una empresa, no pueden tener pues diferente salario, ¿no? Entonces, es una contradicción a todas luces. Ahora, la figura de la tercerización en nuestro país existe desde el año 2008, ¿no? Sin embargo, algo es la ley y otra cosa es el reglamento, ¿no? Y ese reglamento pues le había sacado la vuelta a la ley. Y nosotros cuando emitimos el decreto supremo este año limitando la tercerización, ojo, no eliminándola, pero sí limitándola, es por aspectos muy, muy claros. ¿Cómo es posible que tengamos empresas en el Estado que nos contratan, por decirlo así, el servicio de seguridad, ¿no? Un servicio de seguridad, y claro, la empresa tercerizada cobra por cada señor de seguridad 3.500 soles, digamos, pero al de seguridad le pagan el mínimo vital. Entonces algo está mal. Nosotros no podemos decir, no, mira, qué bien la empresa tercerizada, ¿no? Pero está quitándole finalmente al trabajador. Eso no es justo. Igual pasa con un grueso sector, en este caso de las contratistas de las empresas mineras, porque la tercerización ha sido más utilizado por las empresas mineras en el país, ¿no? Y han hecho lo mismo. Tenemos en planilla, por contarte en Cuajone, alrededor de 1.500 a 2.000, cifras más, cifras menos, de trabajadores de la empresa. Pero el grueso, o sea, la mayor cantidad, digamos unos 2.500, 3.000,
por citar un dato, son contratistas. Pero reciben diferente salario, pero es la misma función. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué lo permitimos? Entonces, ahí tenemos que empezar a ordenar las cosas, porque si no, este tema nunca va a acabar. Y ojo, en Ecuador han eliminado la tercerización. Yo creo que fue un sistema más rígido, pero nosotros no lo estamos eliminando, nosotros lo estamos simplemente limitando porque consideramos que hay un hecho totalmente injusto y se ha normalizado en el país. Entonces, finalmente algunos colegas congresistas que salen a defender su posición de que nosotros desde la cartera de trabajo estamos mal porque no deberíamos de cambiar el tema de tercerización, nosotros les decimos, ¿qué intereses defienden ellos? Porque nosotros estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, pero no sé, creo que están defendiendo a sus sponsors que finalmente le financian cierto tipo de campañas, ¿no? Es importante señalar que durante la época fujimorista se desmantelaron los beneficios laborales, los derechos laborales que se conquistaron con mucho tiempo de lucha, de trabajo, de sacrificio, de dirigentes sindicales que dieron hasta su vida justamente por estos derechos de los trabajadores. Lo que se ha hecho entonces es recuperar derechos laborales, y en ese sentido, sobre la tercerización laboral, como usted señala justamente, es que a igual trabajo, igual remuneración, de tal manera Correcto. Que no hayan beneficios ni para unos ni para otros, sino que el piso esté parejo para todos. Ministra, estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público. Nos señalan lo siguiente. Ana Sánchez Chacaliza, ¿para cuándo el Ejecutivo va a firmar la autógrafa de ley que libera la CTS, la compensación por tiempo de servicios? Además, tenemos otra pregunta de Carlos D'Angelo. Por favor, dice él, las CTS se les agradecería que liberen. Yadi HM, ¿para cuándo la CTS? Están preguntando insistentemente en nuestras redes sociales cuándo el Ejecutivo y qué tomaría como decisión el Ejecutivo respecto a la compensación por tiempo de servicio y la posibilidad de liberarla hasta diciembre de este año. La próxima semana. La próxima semana el Ejecutivo rubricaría, o sea, le daría luz verde a la liberación de la CTS, ¿es así? Nosotros tenemos todavía una reunión pendiente, pero si quieren que les adelante algo, la próxima semana se va a tener ya noticias claras sobre el tema. No desesperen, a mí también me tienen aquí en casa mis padres con el tema de la CTS, y les digo por un poquito de paciencia, unos días más, pero lo vamos a resolver. Estamos sacando el día de hoy lo de la AFP y les pido unos días más, no desesperen y van a ver buenas nuevas. Van a haber buenas nuevas, lo que significaría entonces que el Ejecutivo sí le estaría dando luz verde al retiro, a la posibilidad de retiro de la CTS. Congresista, de otro lado, en el Congreso se la tienen jurada, ¿no? Fuerza Popular presenta una moción de censura para usted, contra usted, pero ¿cree usted que fue suficientemente escuchada, fundamentalmente ha sido convincente en su respuesta durante la interpelación en el Congreso? Vamos a partir por colocar algunas cositas que yo considero que son importantes indicar. A mí me interpelan formulándome 17 preguntas, a lo que se denomina pliego interpelatorio, ¿no? En las 17 preguntas, 14 están referidas a la huelga de controladores aéreos, CORPAC, y las otras preguntas están referidas al tema de servir. Sobre controladores aéreos, yo respondí en el Pleno y les indiqué de que el Ministerio de Trabajo no autoriza y no prohíbe huelgas. Nosotros vemos requisitos de procedencia de la comunicación, los cuales fueron cumplidos. Al momento en que se da la huelga salvaje, nosotros inmediatamente declaramos la ilegalidad, ¿no? Ese es el formato que a nosotros nos exige la norma. Nos dicen, ¿pero qué hicieron para impedir la huelga? 5 extraprocesos. O sea, 5 veces nos sentamos a conversar, desde la comunicación de la huelga, nos sentamos a conversar con CORPAC, empleador, y con CORPAC, sindicato. Y no resolvieron. Pero 5 veces nos sentamos, nos reunimos y hablamos con ellos. Eso fue lo que hicimos. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Secuestrarlos? No puedo hacer. No puedo hacer eso, porque el derecho a huelga es un derecho fundamental que parece que este sector desconoce de su propia Constitución, la Constitución de la Ley 93, ellos colocan ahí el derecho a huelga, quizá obligados, no sé, pero lo colocan. Entonces, no puedo ir yo contra un derecho fundamental. Pero no me entendieron. ¿Y por qué no me entienden? Porque el día que yo estoy hablando, respondiendo respetuosamente sus preguntas, no estaban al frente. El salón estaba vacío. Solamente ingresaron para el debate, pero ya con su documento pidiendo la censura. Y ojo, en el momento que me presentan la censura el día de ayer,
leo el documento y en el punto 6 dicen, hablan sobre la tercerización y hablan sobre el anteproyecto del Código Laboral, pero en ningún momento a mí me preguntaron de esos dos temas. Jamás me preguntaron en las 17 interrogantes sobre tercerización y Código Laboral. Lo que a mí me hace colegir y tener legítimas dudas de que no me han interpelado y no pretenden censurarme por el derecho a huelga o por el tema de servir. Por lo que pretenden censurarme es por la defensa de los trabajadores y haber limitado la tercerización, y reitero, con esto afectar a los sponsors de cierto sector de políticos que les financian las campañas, y además por presentar el anteproyecto del Código Laboral. Porque claro, no quieren debatir en el Congreso el anteproyecto del Código Laboral, porque ahí se van a poder desnudar los verdaderos intereses de ciertos sectores. Claro, quieren legislar además a favor de los empresarios, pero en contra de los trabajadores. Así no es, pues. Eso no lo vamos a permitir. Y además, como se sabe ya, hay consenso, además en diferentes sectores, tripartito, de manera tripartita, para este Código del Trabajo. De otro lado, ministra, nos están preguntando por lo siguiente, y con esto deberíamos terminar ya. La ONP, ¿qué va a pasar con aquellas personas que están afiliadas a la ONP? ¿Habría la posibilidad de que haya cierto retiro, digamos, de los fondos de la ONP, por ejemplo, para aquellos que están en el Sistema Nacional de Pensiones? Yo creo que el tema necesariamente lo tendríamos que conversar con el Ministerio de Economía y Finanzas. En todo caso, yo le voy a trasladar la pregunta que estás realizando, me parece a mí importantísima. Tenemos un grueso sector de la población en este sistema, ¿no?, de pensiones también, pero no puedo dar opinión adelantada. Me gustaría antes poder conversar con el señor ministro, ¿no?, sobre este tema. Bien, muchísimas gracias, ministra. Una última pregunta. En el caso, por ejemplo, de que usted sea censurada, ¿cuál va a ser su actitud? ¿Y qué es lo que estaría pensando el gobierno, el Ejecutivo, respecto a un recambio posiblemente en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo? Bueno, primero nosotros hemos tomado con mucha tranquilidad tanto la interpelación como la censura. El presidente siempre ha indicado esto, ¿no? Todo nuestro trabajo que realizamos, todo el tema de la confianza, es de carácter temporal. No existen ministros eternos, no existe esa figura. Lo que sí consideramos es que tiene que haber una sola línea de acción, ¿no? Y nuestra línea de acción es en favor y en defensa de los trabajadores, y para eso hemos aprendido dos caminos. Por un lado, poder de una vez organizar la difusa normativa laboral en nuestro país. Ahí hay dos ejemplos, la tercerización y el anteproyecto del Código Laboral, y por otro, sumamente importante, es la promoción del empleo. Y en la promoción del empleo se nos vienen estos 320 millones de subvención, básicamente para los jóvenes. Y en el otro aspecto, con Lurawi, lo que estamos haciendo nosotros es poder cambiar los criterios de focalización, y lo hemos hecho de manera positiva. Y si el año pasado cerramos en 250.000 empleos, este año pretendemos cerrar en 300.000 empleos. Entonces, lo que yo te puedo decir, ya sea que yo me quede o ya sea que no esté en la cartera, la persona que va a continuar con el trabajo tiene que tener una línea clara de acción a favor de la clase trabajadora, ¿no? Vamos a seguir nosotros luchando, conversando con diferentes congresistas para que puedan comprender cuál es la verdadera razón de la censura, y esperamos que ellos puedan entender, ¿no?, el amplitud de este tema.